Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Trinidad, intenta entenderla y perderás la cabeza. Intenta negarla y perderás el alma. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy iniciamos una nueva serie titulada Relacionándonos con Dios y compartiremos el primer tema: Conozca al Dios Triuno. Tú nos creaste con un propósito. Conozca al Dios Triuno o Dios Trino es el primer tema de esta serie y hoy nos acompaña un invitado especial para responder a este tema. Raúl Villamizar, líder de la iglesia y director del seminario Palabra Viva. Buenos días, Raúl, y bienvenido. Buenos días, Oscar, y buenos días a la audiencia de Radio Primavera. Gracias por esta invitación y hoy es un día maravilloso para conocerlo. Para tu gloria manifestar. Apreciado oyente, usted nos puede escuchar en vivo a través de la radio tradicional en el dial 1020 AM y por internet ingresando a su Facebook. Allí escribe en el buscador de su Facebook Radio Primavera y cuando ingresa encuentra el muro Video en Vivo. Da un clic y así puede disfrutar de este programa y de toda la programación de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Iniciamos una nueva serie con el tema Conozca al Dios Triuno o al Dios Trino. Así que, Raúl, ¿qué vamos a estudiar en esta serie? Bueno, Oscar, en esta nueva serie que usted ya la mencionó, que se llama Relacionándonos con Dios, estudiaremos 4 características divinas importantísimas, Oscar, para el fortalecimiento de nuestra fe, que conllevará, por supuesto, a un mejor relacionamiento con nuestro Dios. Hoy iniciaremos profundizando en mi concepto, Oscar, en la doctrina más importante acerca de la esencia divina. Es la doctrina que se conoce como triunidad o trinidad. Que un ser humano, Oscar, pueda comprender a Dios mediante la razón es tan imposible como que una lombriz pueda comprender al ser humano. Dios, Oscar, es tan infinitamente superior al ser humano que intentar describirlo mediante la inteligencia limitada que tenemos es realmente una pérdida de tiempo. Dios se ha revelado al ser humano como es, para que lo conozcamos mediante la fe. Raúl, ¿por qué es imprescindible la fe para conocer a Dios e imposible conocerlo mediante la razón? Bueno, quiero leerle este texto de Tito 1.1 que nos muestra la importancia de la fe en estos temas. Dice Tito 1.1: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. Pablo entendía, Oscar, por revelación de Dios, que la clave para conocer la verdad no era el raciocinio intelectual, sino la fe. Pero si intentamos razonar esta revelación para que cuadre con nuestra capacidad intelectual, seguro le quitaremos virtudes o características importantes para que pueda caber en el molde de nuestro cerebro. Es como querer encajar, Oscar, un cuadrado en un triángulo. Si usted lo logra, seguro habrá deformado el cuadrado. O como decía Tertuliano en el siglo III, que usted bien lo mencionó en la introducción: Trinidad, intenta entenderla y perderás la cabeza. Intenta negarla y perderás el alma. Raúl, ¿por qué es tan difícil comprender la doctrina de la triunidad, como usted lo llama, o Trinidad, como usted conoce, pues, digamos, popularmente? Bueno, Oscar, es cierto, no es fácil, no es una doctrina que se pueda comprender racionalmente, ni mucho menos enseñar, por cuanto es la única doctrina que describe la esencia de la naturaleza divina. Pero está revelada en la Biblia solo para quienes crean en Jesús. Así como los judíos, Oscar, no pueden aceptar a Jesús por cuanto no cuadra en su molde del Mesías que les enseñó la religión durante más de 2 milenios, así tampoco la Trinidad cuadrará en el molde de aquel que quiere filtrar todo por la razón, la cual está contaminada por el pecado. ¿Qué nos enseña sobre la Trinidad el pasaje de Mateo 28:19
más conocido como la Gran Comisión, que dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, este texto que acaba de leer Óscar es muy, pero muy importante en esta doctrina, donde Jesús ordenó a sus discípulos que hicieran más discípulos en todas las naciones y que los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautizo, Óscar, es el rito de iniciación que Jesús estableció para todo aquel que creyera en Él y quisiera seguirle. Y es de suma importancia notar con atención cómo es la fórmula que debe seguirse cuando se bautice un nuevo creyente en Cristo. Jesús dijo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese "y" es un conector que indica no solo cómo es el Dios que seguimos los cristianos, sino que indica la exclusión de cualquier otra fórmula bautismal. Los llamados Jesús solos bautizan solo en el nombre de Jesús, dejando evidencia que aunque mencionen a Jesús, lo niegan por cuanto no obedecen su mandato. Usan erróneamente pasajes del libro de Hechos de los Apóstoles donde habla de ser bautizados en el nombre de Jesús, ignorando que el bautismo en el nombre de Jesús quedó determinado por él mismo en la fórmula bautismal que le dio a sus discípulos después de resucitar, y que Mateo recopiló fielmente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso preste mucha atención, estimado oyente, a cómo Dios revela su esencia divina en la Biblia. Así que ahora entonces, ¿cuál es la primera verdad revelada en la Sagrada Escritura para conocer al Dios triuno, al Dios trino? Bueno, lo primero que notamos en la Biblia es que Dios es plural. Esto puede parecer incongruente, pero leámoslo. Dice Génesis 1:26. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Aquí hay dos términos en plural. Hagamos, ¿y cuál es la otra? Nuestra imagen. Nuestra imagen. Algunos dicen que estaba hablando con los ángeles, pues la Biblia nunca revela que nosotros hayamos sido hechos a imagen y semejanza de los ángeles, sino de Dios. Desde el principio de la revelación de Dios, Él manifestó una característica de su esencia divina única e importantísima para nuestra fe. Dios es plural. La misma palabra en hebreo, Óscar, que fue la que se usó originalmente Moisés para escribir el relato de la creación, indica esta característica. Dios escribe en hebreo Elohim con H o Elohim, como quieran leer la H como J, la cual es una palabra en plural que aparece, Óscar, escuche esto, 2570 veces en la Biblia. O sea, 2570 veces en la Biblia Dios nos está revelando que Él es plural. Si se tradujera literalmente, se debería traducir dioses, pero por supuesto sabemos por toda la revelación bíblica que no hay varios dioses, sino uno solo. Y aquí es donde nuestra mente empieza a decir: no me cuadra. Si Dios es uno, ¿por qué usa una palabra en plural? Pues esto es parte, Óscar, de la revelación y del secreto de esa revelación que Dios nos quiere mostrar de cómo es Él. Génesis 1:26 vemos claramente el lenguaje plural de Dios cuando hace referencia a Él mismo y dijo: hagamos. Pero hay que tener cuidado cuando queremos encajar el plural del nombre de Dios en su unidad, porque es cuando terminamos deformando la esencia de Dios. Por la afirmación categórica y superabundante en la Biblia de que hay un solo Dios, nadie se ha atrevido a afirmar que en la naturaleza divina hay varios dioses. Lo que intenta la doctrina de la Trinidad es conjugar ese plural en un singular, tal como lo muestra la Biblia en su conjunto. Pero es honesto decir también que en ese intento de describir al Dios plural en uno singular, se han cometido errores que han terminado en algunas desviaciones. Raúl, ¿qué desviaciones se han formado en torno a este concepto? Bueno, yo encuentro por lo menos 4. Una de ellas es que el Hijo y el Espíritu Santo están subordinados al Padre en su esencia. Otra, que el Espíritu Santo no es una personalidad divina, sino una fuerza, lo que se conoció como monarquianismo. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, otros dicen, tiene la misma esencia, es la misma persona, solo con manifestaciones o nombres distintos. Esto es lo que se conoce como modalismo. Jesús no es Dios, sino que es el primer ser creado por el Padre antes de todas las demás cosas. Esto es lo que se conoce como arrianismo.
Usted mencionó anteriormente que en la Biblia encontramos afirmaciones categóricas y superabundantes sobre la pluralidad de Dios. Así que revisemos, Raúl, otros pasajes de la Biblia en que nos hablan de la pluralidad de Dios. Bueno, por el tiempo tan corto voy a tratar de leerlo lo más pronto posible. Génesis 3:22. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, plural, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Génesis 11:7. Será mejor que bajemos, plural, a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos, hablando de la torre de Babel. Isaías 6:8. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Plural. Cuando hablamos de pluralidad, Oscar, no hablamos de pluralidad de dioses, vuelvo y repito, Dios es uno o único. No hay más Dios que el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y el versículo más recitado por los judíos indica también esta pluralidad, Oscar, se llama la Shema y está en Deuteronomio 6:4. Dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y esto lo dice en NBI, en Reina Valera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y por qué digo que aquí menciona la pluralidad? Porque la palabra en hebreo que se ha traducido como uno es echad o echat, que significa propiamente unido, único o unidad compuesta. Esta palabra hace referencia a varios que conforman una unidad. Y es la misma palabra que está usada en Génesis 2:24 que dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser, en un echad. Está hablando de varios en uno. Y es la misma palabra usada por el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, pero ahora en griego. Padre Santo, Juan 17:11. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Es una unidad de varios, Oscar, pero en el caso de Dios no es la unidad de varios dioses, sino de tres personas de la única divinidad. Estamos en Vidas con Propósito, en el dial 1020 AM de Radio Primavera, hoy con la serie o la nueva serie Relacionándonos con Dios, y el primer tema: conozca al Dios Trino. Para conocer al Dios Trino o Triuno, vimos la primera verdad revelada en la Biblia: Dios es plural. Raúl, estudiemos a continuación el concepto de Trinidad. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, esta palabra Trinidad es la conjugación de triunidad o tres en uno. Aquí está el plural conjugado en un singular. Dice Lucas 3:22: y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Lucas 3:22. Ya vimos, Oscar, que Jesús ordenó que la fórmula bautismal fuera en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, revelando que el Dios de los seguidores de Cristo es triuno. Pues también en el bautismo de Jesús se revela el Dios triuno, como lo acabamos de leer. Detallemos la secuencia de los hechos del versículo de Lucas 3:22. El Hijo está en las aguas del río Jordán a la vista de todos los presentes, ¿sí o no, Oscar? Así es. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se posa sobre Jesús. Entonces baja, también está en la tierra, ¿no? Y no es el mismo Jesús. Algo que baja y se posa sobre Jesús. El Padre está en el cielo, desde donde se escucha su voz, pero no se ve a nadie. Aquí se ve perfectamente la esencia divina de Dios en forma triuna. De forma simultánea, aquí en este pasaje se identifican tres sujetos, y cuando hablo de sujetos me refiero al término gramatical donde alguien que ejecuta una acción, pero haciendo algo distinto. Esto acaba con una teoría errada que tienen los unitarios, quienes creen en la divinidad de Jesús y del Espíritu Santo, pero dicen que no son tres personas distintas, sino la misma persona, pero con nombres diferentes. O sea, dicen ellos que en un momento Dios se manifiesta como Padre, en otros como Hijo y en otros como Espíritu Santo. Pero aquí vemos de forma simultánea y en lugares distintos la manifestación de los tres, Oscar. Raúl, hay otra interpretación errada de las Escrituras
en cuanto a la Trinidad y es el arrianismo, usted lo mencionó anteriormente. ¿Nos puede hablar de ella? Bueno, esta es una herejía del siglo II, donde ellos también reconocen la existencia de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tal como los Jesús solos, pero además reconocen que los tres son distintos, pero dicen que solo el Padre es Dios, que Jesús es un ser creado por Dios, luego no es Dios para ellos, y que el Espíritu Santo no es ninguna persona, sino la fuerza o el poder de Dios. Para demostrar, Oscar, que estos conceptos son errados, hablemos primero de la divinidad de Jesús y luego de la divinidad de el Espíritu Santo. Miremos la divinidad de Jesús. El rechazo de la divinidad de Jesús se debe básicamente a esa condición humana que experimentó Jesús cuando estuvo en la tierra. Ese actuar de Jesús como ser humano en todo el sentido de la palabra ha llevado, Oscar, a resonar a algunos que Jesús no puede ser divino. En ese actuar humano, Jesús estaba limitado al espacio y al tiempo, cosa que jamás Dios estaría. ¿Sí? Razonan de esta manera. Jesús también sintió hambre, sed, sueño e incluso murió. Esto llevó a razonar a Arrio, que es el creador de esta doctrina, que Jesús no era divino. Y Arrio, Oscar, fue un presbítero de relevancia en Alejandría en el siglo III y por eso toma tanta fuerza esta doctrina. Podemos decir que tiene mucha similitud con la doctrina de los testigos de Jehová. Es la doctrina que siguen específicamente ellos, correcto. Raúl, pero este tipo de malinterpretaciones o herejías no son nuevas. En el primer siglo los apóstoles escribieron acerca de herejías que negaban la divinidad de Jesús para alertar y proteger a la naciente iglesia del error que ya estaba, digamos, dándose en este tiempo. Claro, Oscar. Todas las herejías que hoy vemos sobre la Trinidad no son nuevas, son del primer siglo y del segundo. Juan el apóstol, viendo cómo la divinidad de Jesús, Oscar, era puesta en duda por falsos maestros del siglo I, escribió el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Juan, precisamente. Miren cómo inicia la descripción que hace el apóstol Juan de Jesús. Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo, refiriéndose el verbo aquí claramente a Jesús, eso no lo niega nadie, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:18 más adelante. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Filipenses 2 del 5 al 7. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Y aquí es donde no entienden algunos la humanidad de Jesús. Se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Es decir, Oscar, que cuando Jesús estaba en la tierra estaba rebajado voluntariamente. Se despojó de algunas de sus características divinas para poder ser hombre, obviamente, y vivir como cualquiera de nosotros. Tito 2:13 dice: mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Raúl, pero la Biblia no solo se refiere a Jesús como Dios de forma explícita. La Biblia muestra que Jesús tiene atributos divinos. Revisemos algunos pasajes de las Escrituras donde nos muestra esto. Exacto, Oscar. No solo de forma explícita, sino también implícita, mostrando las características divinas de Jesús. Por ejemplo, el versículo que leímos de Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el verbo, es decir, antes de crearse en todas las cosas ya existía Jesús. Mateo 18:20. Bueno, esta es una característica que conocemos como eternidad. Mateo 18:20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, Cristo está hablando, en medio de ellos. Para que esto pueda suceder, mis estimados oyentes, se requiere la omnipresencia de Jesús, porque en cualquier parte donde hayan 2 o 3 reunidos, allí estará Cristo.
Si Jesús no es omnipresente, entonces no se pudiera cumplir esto. Apocalipsis 2:23. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte, hablando Jesús. Así sabrán las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Aquí la característica que muestra de Jesús es la omnisciencia. Él puede escudriñar la mente y el corazón de todas las personas. Filipenses 3:21. Él transformará nuestro cuerpo miserable, está hablando de Jesús, para que sea como su cuerpo glorioso, el de Jesús, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Este atributo se conoce como omnipotencia. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, es decir, no cambia. Este atributo se conoce como inmutabilidad. Atributos, Oscar, que solo le corresponden a Dios. Raúl, también revisemos qué otros pasajes nos muestran a Jesús como Dios. Ok. Hebreos 1:6 dice, además, al introducir a su primogénito en el mundo, y aquí la palabra primogénito no es primer ser creado, es preeminencia. Dios dice, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice, que lo adoren todos los ángeles de Dios. O sea, Jesús recibe adoración. Si no fuera Dios, no podría ser adorado. No podría ser adorado. Juan 5:23. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Es decir, que la honra al Hijo es honra a Dios. Mateo 28:18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él tiene toda autoridad como la del Padre. Raúl, ¿en qué pasajes, para terminar brevemente, en qué pasajes de la Escritura encontramos que Jesús actúa como Dios? Ok, antes vamos a ver la actuación ya de Jesús mostrando su divinidad. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él, y Él hace referencia a Jesús en el contexto, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Jesús es decir, como creador. Jesús fue el agente que usó el Padre para crear todo lo que vemos y lo que no vemos también. Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Es decir, todo el mundo, todo el universo está sostenido por la palabra ¿de quién? De Cristo. De Cristo Jesús. Marcos 2 del 5 al 7. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí vemos a Jesús perdonando los pecados, cosa que solo puede hacer Dios. Y Juan 5:21, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Jesucristo puede dar vida a quien Él desee. Y usted puede volver a escuchar este tema de hoy y todos los temas de esta serie a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Encontrará los diversos temas y series emitidos en este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario y también compartirlo con otros. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y deseamos que pasen un día muy feliz.